Saludos a todos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta detectar todos esos valores que traemos en la vida cotidiana cada día y compartirlos, detectarlos aquí, un espacio de reflexión en donde ustedes y un servidor con un invitado vamos reflexionando y pensando sobre ese valor. Hoy se trata del valor nuevamente de la educación, como en el programa anterior. Ahí hablábamos de la reforma educativa, hablábamos de los padres, de la educación de ayer y hoy. Nos quedamos en el fracaso escolar, volvemos otra vez a retomar esto del fracaso escolar, cómo hay tanto joven que pues llega a la secundaria y ya no alcanza a terminar la prepa, incluso cuántos jóvenes hay que querían estudiar con el sueño de la universidad y se ha visto truncado por las estructuras sociales, por las diferencias también económicas que existen, por las necesidades de la casa. Valores de Acero es un programa que se hace a través del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, en donde queremos entrar en sus casas y sobre todo difundir un carisma como es el Agustino Recoleto, a través de compartir esta experiencia, de compartir que hoy en día pues ante tanto individualismo podemos hacer ese esfuerzo de ubicarnos todos y abrir ese espacio y esa ventana al mundo de hoy. Nuestra invitada, María Concepción García Rábago, conocida en el mundo de la educación por Conchita, ha sido maestra, coordinadora, directora general de prepa, directora de sección de prepa, directora general en el Colegio Fray Luis de León, vicepresidenta de la Federación de Escuelas Particulares aquí en Querétaro. Seguimos contigo aquí hablando, este es tu casa, tu programa, compartiendo con nuestro querido público sobre los valores, en este caso el valor de la educación, sobre los fracasos escolares. Hay una encuesta por ahí que publicó la Coparmex precisamente en un libro que hace unos meses se inauguró, se estrenó con el motivo de los 35 años. Hay un libro que habla de Querétaro y de la educación, y ahí dice que en Querétaro el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8,9%. A nivel nacional el grado promedio de escolaridad de 15 años y más es de 8,6%. En una relación de cada 100 personas de 15 años y más, el 7,1% no tiene ningún grado de escolaridad y el 55,3% tiene una educación básica terminada. El 0,4% de cada 100, el 0,4%, terminan con una carrera técnica o comercial, el 0,4% cuenta con una carrera técnica o comercial con primaria terminada. El 18,5% finalizaron la educación media superior, es decir, para no perdernos ante tanto punto, coma y porcentaje. Educación media superior, el 18,5% de cada 100. Son estudios, son encuestas que, nos indican algo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se termina, por qué no se concluyen los estudios? Porque cerrando ciclos vamos a poder disfrutar mejor la vida, ¿no? Y la educación, sobre todo la educación media superior, pues nos invita también a cerrar ciclos. ¿Qué ocurre? ¿Son los estudiantes? ¿Son los profesores? ¿Son estudiantes, profesores y padres? ¿Es el sistema educativo? Yo creo que somos todos. El sistema educativo nacional ya no responde a las necesidades de hoy. Los docentes, la gran mayoría, pues están por diferentes circunstancias de trabajo. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, mientras encuentre un trabajo, pues me voy a dedicar a dar clases. El docente le falta vocación, le falta pasión, le falta entrega, compromiso hacia los alumnos. Y eso se está viendo repercutido precisamente en estas cifras, en donde yo le hablaba en el programa anterior, del 70% de los alumnos que salen de secundaria, pues no adquieren los conocimientos que establecen, ¿no? Como el currículum del sistema nacional. Entonces esto habla de las deficiencias que se está teniendo a nivel educativo. Yo veo uno de los grandes problemas en los alumnos
que tenemos nosotros, porque ciertamente los chicos pues nacen con esa inquietud, esa curiosidad y ese aprender es nato, ¿no? O sea, no necesitamos motivarlos, ellos ya están motivados. Durante su vida académica esa motivación va perdiéndose y entonces llegan a secundaria en una edad muy vulnerable donde pues está el cambio psicológico, el cambio físico, el cambio en muchos aspectos, y si también en la familia cambia, bueno, pues el chico vive muchas situaciones que hace que lo menos importante sea el aprender, ¿no? Ya están muy desmotivados. Entonces ahí lo que tenemos que hacer los profesores, y que creo que es el punto ahí, a mi juicio, de cambio, es que tenemos que hacer adecuaciones curriculares. Nosotros estamos enseñando como muy estandarizado. O sea, vamos un momento a explicar a nuestro público qué es una adecuación curricular. Pues es una enseñanza particular. O sea, yo tengo 30 alumnos en un salón donde tienen diferentes estilos de aprendizaje. Yo, alumno, tengo dificultades para aprender matemáticas. Así es. Entonces, ¿qué hace el centro conmigo? Ahí yo tengo que detectar cuál es su canal de aprendizaje primero. Tengo que ver si usted es visual, si usted es auditivo o es kinestésico. Y en base a que yo detecte o que haga un diagnóstico de cuáles son los canales de aprendizaje, entonces yo tengo que dar respuesta a cada uno de mis alumnos, y entonces voy a adecuar mi programa para que los visuales, los auditivos y los kinestésicos puedan aprender. O sea, yo no puedo, si yo soy muy visual, el docente tiende a ser muy visual. Si yo aprendo visualmente, pues voy a enseñar de manera visual, y entonces dejo fuera a los auditivos y a los kinestésicos. Se aburren en mi clase porque a ellos no les gusta ver, o sea, a ellos les gusta escuchar o les gusta hacer. Entonces yo tengo que tener todas las herramientas para que yo pueda llegar a los 3 estilos de aprendizaje, de manera que el que ve, el que le gusta escuchar y el que le gusta hacer, bueno, pues los tenga yo atendidos de forma que puedan aprender matemáticas, ¿no? También hay que darle esa, pues como importancia a la vida cotidiana, a su vida, y el uso de lo que están aprendiendo. Cuando yo di clases de matemáticas, los alumnos decían, bueno, ¿y cómo para qué? ¿De qué me van a servir las matemáticas si yo voy a estudiar Derecho? Entonces, a veces pues les decíamos, pues hasta para cobrarles, ¿no? Por lo menos que sepas cuánto te están pagando y cuánto tienes que... Pero no nada más es eso. Muchas veces las matemáticas son desarrollar habilidades del pensamiento. Si tú desarrollas esas habilidades del pensamiento, bueno, pues estás desarrollando en el alumno, en el joven el día de mañana, la habilidad de resolver problemas, resolver conflictos, de hacer propuestas, de ser creativo. O sea, no nada más es las matemáticas como para saber sumar y restar, sino estás desarrollando habilidades del pensamiento. Con este tipo de escuela, vamos a suponer, ¿no? Si hablamos de una escuela ya particular y de una escuela ya marcada, ¿no? Una escuela católica, ¿se puede dar el valor de la solidaridad en una clase de ciencias naturales, de matemáticas? ¿Se puede dar el valor de, pues cualquiera es un valor, pon un valor tú, el de la comunidad? Podemos hablarlo en la escuela ya. La pastoral, el trabajo pastoral católico en la escuela deja de ser un grupo y ya es la escuela en pastoral. ¿Se puede hacer hoy con este sistema nuevo educativo? Sí, claro, porque todo lo que estamos enseñando tiene que estar relacionado con la vida cotidiana. Yo les decía a los alumnos que el paso por la escuela, cuando yo estaba dando clases, era un ensayo de la vida. O sea, tú podías aquí relacionarte con otro alumno, podías tener un tipo de relación que después podía ser, por ejemplo, alumno-docente, después iba a ser un trabajador con un jefe. Estabas ensayando lo que te ibas a encontrar el día de mañana allá afuera. En el salón te podías equivocar y no pasaba nada. Afuera, si te equivocas, pasa. Si se te cae un puente, pasa. Si das un medicamento mal prescrito, pasa. O sea, entonces, les comentaba yo que todo tiene que estar relacionado con la vida. Ellos tienen que encontrarle utilidad a lo que están aprendiendo, si no deja de interesarles. Si a mí me sirve aprender matemáticas porque con lo que estoy haciendo puedo yo resolver algunas situaciones o entender algunas situaciones de hoy, de mi vida, de lo que estoy viviendo, le encuentro sentido a lo que estoy aprendiendo y eso es lo importante, entonces el alumno se motiva.
Pero esto requiere de muchísima creatividad del docente, requiere de vocación, de dedicarle tiempo. Y ser docente no nada más es ir a dar una clase, 50 minutos y ya. Para preparar una clase de 50 minutos por lo menos requieres de 3 horas por lo menos de preparación para que tú puedas hacer todo ese tipo de actividades que desarrollen en el alumno esas habilidades. Y que se pueden vivir los valores, claro, la solidaridad en una clase de ciencias o la comunidad, por supuesto, porque estamos trabajando en beneficio de nosotros. Por ejemplo, las ciencias las podemos relacionar a la ecología y entonces podemos decir, bueno, contribuye a tu planeta cuidando en no utilizar tanta bolsa de plástico, en utilizar o separar la basura, la materia orgánica, lo que son inorgánicos. O sea, puedes hacer muchas cosas en tu comunidad que van a contribuir desde las ciencias naturales, explicando por qué separar, en qué consiste, cuál es el problema, por ejemplo, de la basura, ¿no? Que generamos toneladas y toneladas todos los días, ¿no? Entonces, se puede, por supuesto que se puede, pero requiere de mucha creatividad del profesor. Educar para una nueva sociedad es un documento de la Conferencia Episcopal Mexicana. Antes del corte, me gustaría saber tu opinión como maestra. ¿Qué crees que los obispos están en sintonía con la educación católica o la educación católica cada quien estamos por su barrio, ¿no? Los agustinos recoletos con nuestro carisma y las demás órdenes religiosas con su carisma, pero no nos encontramos. ¿Qué percepción tienes tú como laico, como laica y como maestra? Yo creo que ahora con este documento, bueno, es como un coincidir todos, ¿no? Y en este documento habla de que pues estamos en deuda con los jóvenes porque no hemos sabido transmitir pues esos valores que nosotros queremos, ¿no? A lo mejor estamos enseñando pues el valor del respeto, pero si yo no soy congruente con lo que pienso, digo y hago, pues eso es lo que los alumnos van a ver. Si yo les pido respeto, pero yo no respeto, pues no me la creen. Entonces creo que en ese documento se ponen de acuerdo para llevar a evangelizar desde la escuela, ¿no? Creo que nos piden ese amor por la educación y hacia los alumnos, ¿no? Para que el alumno a través de ese amor pueda el alumno sentirse capaz de aprender y de ser amado y de tener esa autoestima alta para poder saber que es capaz de aprender cualquier cosa, ¿no? Educar para evangelizar y evangelizando educando, ¿sí? Más o menos este es el juego de palabras que utiliza este documento. En unos momentos regresamos con más de la educación aquí en Valores de Acero por CEAR-TN. Y aquí estamos de nuevo hablando de la educación en Valores de Acero, un programa del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto para todos ustedes, compartiendo como hacía San Agustín y como hacemos los agustinos recoletos. En este caso con María Concepción García Rao, Conchita, nos estamos explicando y estamos aquí hablando sobre la educación católica, un documento, la educación para una nueva sociedad que sacaron los obispos mexicanos. Y ante toda esta realidad, la educación católica, la educación pública, vamos a recordar con todos nuestro querido público, en 1917 surgió una ley de educación que era laica, que todo el mundo tenía derecho a la educación, con la Constitución de 1917. El año 2014, Conchita, todo el mundo tiene derecho a la educación. Y la educación mexicana, la educación aquí, en nuestro México querido, ¿está abierta a todo el mundo? ¿O aún hay índices de analfabetización altos? ¿Existe una contradicción entre lo que dice la ley y la realidad? ¿Se mira mucho a la educación católica como en aquellos tiempos? Yo creo que pues para ser constitucional todos deberían de tener derecho. Sin embargo, creo que no todos llega a la educación. O sea, desafortunadamente en nuestro país todavía hay niños que no tienen escuela. Podemos ver niños de la calle que no tienen acceso a una educación.
El sistema educativo nacional que tenemos nosotros, pues ya no se da, no tiene la infraestructura, la Secretaría de Educación Pública no tiene infraestructura para dar educación a todos. Desafortunadamente no llega a todos. Y llega, la que llega, pues no llega de la mejor calidad, ¿no? Tenemos profesores que se han interesado más por la parte económica, por la ley del mínimo esfuerzo, en lugar de tener vocación. No digo que son todos, es un porcentaje, pero hay muchos maestros que sí tienen vocación, que están interesados en sus alumnos, aún con escuelas públicas. Yo conozco muchos profesores que verdaderamente tienen una vocación y se interesan por lo que pasa con los alumnos. Creo que no llega a todos, eso es una realidad. Sin embargo, bueno, habría que hacer alianzas con la Secretaría de Educación Pública. Los colegios particulares, el problema económico ha hecho que pues, muchos alumnos que estaban en colegios particulares no muy caros, con todo el problema económico, pues han hecho que se vayan a las escuelas públicas. Las escuelas públicas están cada día pues, más llenas de alumnos. Hay 48, decía una maestra el otro día que tenía en su salón. Y eso hace que la calidad de la educación pues, disminuya. Entonces, habíamos de hacer alianzas. Los colegios particulares tenemos la infraestructura, cada vez están más solos las escuelas particulares por la cuestión económica y más llenas las escuelas públicas. Entonces, pues ahí sería cuestión de hacer una alianza entre colegios particulares, el gobierno y los padres de familia. Los particulares ponemos una parte, el gobierno pone otra, las familias otra, y bueno, pues podríamos dar educación de calidad. Es como un sistema concertado que tienen en otros países de Europa. Pues yo no quisiera llegar a ese grado, pero de concertación como lo tienen en los países de Europa, pero sí una como alianza, en el sentido de que, bueno, yo no tengo las instalaciones, la infraestructura, pero sí la tienen ellos. Bueno, yo te doy como una parte, como una beca, ¿no? Te puedo pagar la colegiatura o parte de la colegiatura de este chico. El colegio pone otra parte o pone el salario de los profesores, el padre de familia pone una parte, y a lo mejor con eso podríamos hacer que todos los alumnos tuvieran una educación, bajaran los números en las escuelas públicas a 30 alumnos como máximo, para que entonces también el profesor pudiera llegar a todos, ¿no? Yo creo que no llegaría tanto concertado, pero sí de alianza entre tres para poder tener acceso a la educación como un derecho constitucional. Muy bien. La educación católica, por supuesto, tiene muchos ejemplos, tiene muchos fundadores. Aquí nos vamos a abocar en este caso pues, a San Agustín. Él tiene un libro que se llama De Magister, sobre pues, la enseñanza, sobre la educación. Él ve la influencia que tiene un maestro en sus alumnos. Incluso hay una pedagogía agustiniana, ¿no? Dentro de todo este mundo de San Agustín tan abierto y tan inmenso. Yo sí quisiera, bajo esta perspectiva agustiniana, ¿no? La influencia que tiene el maestro sobre los alumnos, la pedagogía, yo sí quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué influencia ha tenido la educación católica en México como nación? No vamos a irnos a la época pues, colonial ni pues, prehispánico, sino México como nación, ¿no? En el siglo XIX, ¿qué influencia ha tenido el catolicismo mexicano a la hora de formarse como nación? Yo creo que pues muchas. Somos un pueblo católico, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, pues siempre buscamos esta parte espiritual y buscamos a la iglesia, ¿no? Acercarnos a una institución católica. En el Colegio Fray Luis de León hay muchos papás que no les interesa el inglés, no les interesa si tenemos aulas digitales, lo que les interesa es la formación espiritual, que sea un colegio católico, en donde existan sacerdotes, que sean cercanos a los alumnos, y buscan estos valores espirituales porque es muy difícil, si no se dan en casa, es muy difícil que los puedan obtener en otro lado. Entonces muchos papás pretenden que sus hijos tengan valores, que tengan una formación católica, porque esto es lo que finalmente va a fortalecer al espíritu del niño y entonces puede sacarlo adelante de muchas situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, dentro de la historia, ¿no? de México,
cuando se quiso acallar la voz de la Iglesia Católica, la respuesta que hubo por parte de toda la gente, sobre todo en esta región del Bajío, la respuesta a veces de lucha, mal entendida, pero también de testimonio. Yo no sé si esa época también fue floreciente para que surgiesen nuevos colegios y otra alternativa educativa en México. Y a partir de ahí, como lo que estás contando, ¿no? Necesitamos que a mi hijo le den una educación mucho más de lo que me pide un sistema estatal, ¿no? el Estado. Sí, es necesidad para los padres de familia tener esta formación. Y yo creo que sí hubo influencia, como le repito, somos un pueblo católico, somos un pueblo que pues sigue mucho todas las tradiciones y todo, y la iglesia, ¿no? Son pueblos que podemos ver en Querétaro, en el día que celebran en el Templo de la Cruz, en septiembre. Podemos ver cómo bajan de todos los lugares de la República, porque sí vienen de diferentes partes, pues todas estas indígenas con toda su tradición como indígenas que son, pero venirle a ofrecer a la Virgen de Guadalupe, ¿no? de la Cruz. Yo veía cómo es que ellas llegan sus ofrendas y veía yo esta mezcla, ¿no? Decía yo, bueno, pues cómo estas personas, con todo y sus tradiciones que tienen, sin embargo, todo está puesto en Dios, ¿no? O sea, ellos bajan al Templo de la Cruz, ofrecen, hacen su ofrenda y bueno, es una gran fiesta. Y para llegar ahí, bueno, pues trabajan todo el año, juntan dinero todo el año para poder llegar ese día de gran fiesta, ¿no? Entonces, me parece importante pues considerar que sí, hubo una gran influencia en ese sentido y bueno, pues es fundamental para muchos padres de familia que nuestros hijos tengan formación católica, ¿no? Porque si no se la damos en casa o ya es fuerte en casa, pues a menos ellos dicen, ¿no? Por lo menos que en la escuela se los dé. Antes había una asignatura, cuentan, ¿verdad?, que se llamaba civismo. ¿Tú crees necesaria que hay que volver, que esa asignatura se tiene que volver otra vez a las aulas y de una manera más amable, si quieres, volverla a compartir con los alumnos, o no solamente con los alumnos, sino también sería con los papás? ¿Cómo ves ya no solamente la educación formativa, académica, emocional, sino la educación en valores fundamentales, la cívica? ¿Cómo ves que está brotando de nuevo en las aulas? ¿Es necesario empezar de cero? A día de hoy, en el siglo XXI, ¿es necesario volver a lo que se hacía antes? Sí, tenemos una asignatura que se llama Cívica y Ética, pero sí el contenido ha cambiado y creo que algo muy importante que se ha perdido, que son las reglas de urbanidad. Antiguamente, bueno, pues nos educaban entrábamos y teníamos que saludar, despídete, dar las gracias, pide por favor, baja los codos de la mesa. O sea, había una serie de normas que nos hacían educados, o sea, que te sabías comportar. Eso a mí veo que se ha perdido, tal vez porque las mujeres hemos salido a trabajar, pero no precisamente por eso se tiene que perder. En mi casa, bueno, yo he trabajado, sin embargo mis hijos lo tienen, si uno se propone retomarlo, ¿no? Pero hay muchas mamás que ya no lo tienen, entonces yo sí considero que se debería de retomar en la escuela porque alguien lo tiene que hacer. Si no lo hacen en casa, lo tenemos que hacer nosotros, pero alguien lo tiene que hacer. Enseñar a los alumnos esas normas de humanidad que nos hacían comportarnos en el lugar donde estábamos, ¿no? Si estás en una iglesia, bueno, pues en una iglesia tienes que comportar de esta manera, si estás en un restaurante de esta otra, y creo que eso ahora hace falta. Los alumnos ya entran y salen, tocan, no lo tocan, ni siquiera piden permiso. A veces vemos en la iglesia cómo se comportan los niños y nadie los corrige. O sea, estábamos viendo esa falta de educación, de formación de parte de las familias, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que retomar esto, y si en casa no se puede hacer o no lo hacen por diferentes razones, pues alguien lo tiene que hacer, sí lo deberíamos de retomar en el colegio. Muy bien, pues vamos a irnos despidiendo ya, simple y sencillamente con este deseo, que también es retomando las palabras del Papa Francisco,
un deseo para todas las familias que aquí nos ven y que pues han compartido con Conchita algunos valores sobre la educación. El pedir permiso, el dar gracias y pedir perdón son tres valores fundamentales que deben haber en toda educación, en toda familia, en toda estructura humana. Nos despedimos deseando eso, que cada quien pueda seguir pidiendo perdón, pueda seguir dando gracias y sobre todo sigan pidiendo permiso. Y con su permiso nos vamos hasta la próxima aquí en Valores de Acero. Cualquier sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com.